Buenas noches, compañeras. Espero que estén muy bien, apreciado profesor. La República de Corea, como es conocida Corea del Sur, la cultura de la cual vamos a hablar esta noche, está ubicada en la península coreana en Asia Oriental y está ubicada en el extremo sur de dicha península. Entonces, al norte, como lo vemos en la imagen, limita con Corea del Norte. Al sur limita con el estrecho de Japón y es ese estrecho el que separa la península de Japón. Vamos a enfocarnos a hablar principalmente en este punto acerca de no esa Corea ancestral y milenaria, sino de esa Corea contemporánea, enfocándonos principalmente en las últimas 5 o 6 décadas, que es donde Corea ha pasado de ser un país netamente rural a un país industrializado y a convertirse incluso en una de las 10 economías más estables y más importantes del mundo. Su identidad cultural está arraigada en aspectos materiales, aspectos inmateriales y algunas otras cositas que vamos a ir hablando en esta noche. Corea de dinastías, de conquistas, de luchas, de guerras, y han quedado un sinfín de fortificaciones, un sinfín de santuarios, un sinfín de templos que han pasado a ser parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y entre ellos resaltó ese que vemos allí en primer lugar, el templo de Bulguksa en Jeonju, o también la fortaleza de Hwaseong en Suwon. También se complementan con una riqueza documental muy interesante que incluso forman parte de lo que es considerado como el registro de memoria mundial también de la UNESCO. Y eso lo tenemos en la siguiente presentación, donde ¿qué encontramos? Encontramos documentos históricos que hacen parte de la herencia documental a nivel mundial. Y Corea alberga una gran cantidad de esos documentos. Por ejemplo, tenemos los protocolos reales de la dinastía de Joseon, o tenemos el Hijiksinjeol, que es uno de los libros impresos con más antigüedad del mundo. Se encuentran incluso entre esas documentaciones importantes lo que fue la primera cartilla para enseñar el abecedario coreano, y esa riqueza material se encuentra en Corea y forma parte de su arraigo, de su identidad cultural. Pero no solo son ricos en aspectos materiales de la cultura, sino que también son muy ricos en aspectos inmateriales, como una cantidad de danzas, festividades, festivales muy interesantes. Por ejemplo, acá vemos la danza de máscaras del Festival de Dano, un festival monumental que llena de colorido las calles de Corea, o el pansori, que es un género musical muy particular porque está interpretado por un cantautor que a su vez es acompañado por un tamborilero. Entonces se va narrando una historia mientras el tambor va sonando. Así que es típico de Corea y forma parte incluso de una lista de la UNESCO que se llama la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero no solo están esto, están por lo menos la danza de círculo del Yakyashulai, donde abunda danza, música, instrumentos, o por ejemplo, está ceremonias rituales para conmemorar algunos ancestros de la dinastía de Joseon. Y unos aspectos, por ejemplo, sumamente interesantes que dan arraigo a esa identidad cultural son los aspectos tecnológicos, porque cabe resaltar que Corea es la primera productora de telefonía a nivel mundial, la segunda productora de televisores y de aparatos que garanticen la conectividad. Entonces, hablarles un poco acerca de las tipologías familiares, porque eso es en esta Corea contemporánea. Anteriormente se hablaban de familias muy numerosas, donde generación tras generación vivían en un solo lugar, pero con la industrialización y con este tema que empezó en los años 60, 70 y esta modernización,
ha cambiado. Ahora las familias pues son menos numerosas, uno, dos hijos, incluso menos. O sea, hay familias que han decidido no tener hijos y así que la estructura familiar de los coreanos es muy particular porque además el padre y el hijo mayor ocupan como un lugar preponderante en esta cultura. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más en lo que son las características de la sociedad. Vamos a hablar un poquito acerca de las características de la sociedad y por allí tenemos a nuestra compañera Paula, que estuvo encargada de la edición de esta temática. Y Paula, me gustaría que me hablaras un poquito acerca de esas características que más te llamaron la atención de esta Corea moderna, Bueno, Kate, mira, hay tres características muy importantes, pero hubieron dos que me llamaron mucho la atención, que me parecieron muy interesantes. La primera es que la sociedad de Corea del Sur es muy jerárquica. Al ser jerárquica, ellos respetan mucho a sus mayores y respetan mucho su esfuerzo y la colectividad son fundamentales para ellos. La otra característica hace referencia más que todo a los jóvenes de ahora y más que jóvenes a las mujeres. Se llama la nueva era Hancock. Esa era traduce individualismo solitario. Entonces, desde muy pequeños ellos quieren salir de sus casas y vivir solos. Ya ahora no se ven en, en este país las grandes casas, ¿no? Ahora se ven apartamentos muy reducidos para una sola persona, porque ahora esta nueva era se ha convertido. Gracias, Pau. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de algunos mecanismos de control social y por allí tenemos a nuestra compañera Lady. Lady, me gustaría que me hablaras acerca de la política como mecanismo de control social, cuál es el partido que lidera, de pronto si recuerdas acerca del sistema político que define a esta república. Así que, bueno, te escuchamos un poco, Lady. Bueno, eh, muy buenas noches, compañeras, profesor. Sí, efectivamente, en esta noche vamos a hablar también un poco de política, ¿por qué no? En esta imagen podemos ver al presidente actual, Yoon Suk Yeol. Aquí el partido, digamos, que rige en este momento es el Partido Liberal, es el que tiene, digamos, una acogida más grande en este país. El nacionalismo coreano, conservadurismo, autoritarismo, anticomunismo, corporativismo. Es pues como su ideología, ¿sí? Las que Y, predominan, sí. y pues con eso podemos ver que es un país muy progresista, ¿sí? Otra cosa también que podemos ver es que su posición es derecha, ¿sí? Esto ya podemos darnos una idea de su pensamiento político y pues quisiera compartir esto en esta noche un poco más sobre el control social que viene desde la antigüedad, o sea, lo que les ha dado, digamos, las bases a esta sociedad de evolucionar. Y pues en esta imagen podemos ver a Confucio, su gran legado es un sistema de pensamiento con aplicaciones religiosas, rituales y morales, predicadas por los discípulos seguidores precisamente de él después de su muerte. Sus enseñanzas siempre es para, en pocas palabras, ser una buena persona. Como hablaban en las mis anteriores compañeras, ellas nombraban sobre el respeto a los demás, a las jerarquías. Por eso podemos ver esa posición que ellos, digamos, toman cada vez que de pronto llega alguien que es superior, respetan las edades, eso es algo primordial para ellos. Y algo que me gustaría también compartir es que algo de Confucio es que él desarrolló una filosofía moral, cuyo fin era sembrar paz y armonía en la sociedad. Por eso deambuló por el reino pregonando virtudes como la bondad, la compasión y el amor al prójimo. Esta es una sociedad a la cual le podemos aprender mucho y qué bonito es de verdad aprender en esta noche sobre la
la cultura coreana. Sí, últimamente se ha dado un auge de diferentes tendencias contemporáneas que también han influido sobre todo en los jóvenes y de una u otra forma se puede considerar como un mecanismo de control social a partir de algunas figuras de entretenimiento. Así que háblame un poquito de eso. Claro que sí, Kate. Bueno, sí, yo creo que en este momento y gracias a las redes sociales, el K-pop y el K-drama, que pues básicamente hace parte de su cultura, ha tomado el mundo entero. Incluso pudimos ver hace poco en el mundial que incluso pues la persona que cantó era un cantante coreano, dándonos a entender precisamente la influencia que tiene en este momento el entretenimiento coreano a nivel mundial, ¿sí? Ellos han evolucionado en la industria por completo, creando agencias, las cuales preparan desde niños a muchos jóvenes para llegar, digamos, a la fama, ¿sí? Usted puede ver bueno, en la cultura coreana, en las ciudades, más que todo, la influencia que tienen estos, digamos, idols, se llaman, Sí. ídolos, precisamente. Los ves en todos lados, los ves en las calles, en los pósteres, en los productos, ¿sí? Todos quieren llegar a ser como ellos. Sin embargo, uno de los aspectos muy interesantes de la cultura coreana es la importancia de su lenguaje. Y es hablar un poco más, Paula, háblame un poquito acerca de esta característica particular de los coreanos que es su idioma, su lenguaje. Sí, señora Kate, mira, es un idioma tan de ellos que no lo comparten con nadie. En 1443, un rey llamado Sejong fue el que creó el alfabeto coreano. El alfabeto coreano se llama Hangul. El Hangul contiene 24 fonemas que se dividen en 14 consonantes y 10 vocales. Hay otros aspectos que enriquecen mucho más la cultura de los surcoreanos y hacen parte incluso de su identidad y son las manifestaciones religiosas que en los últimos años se han diversificado bastante. Kate, háblame un poquito de eso, por favor. Claro que sí. Bueno, compañeras, pues algo muy interesante, que cultura es su religión. En Corea hay algo interesante y es que más del 50% es ateo, no creen en nada, pero obviamente siempre hay como una influencia del confucianismo. En esta tabla estadística podemos ver que el 45% pertenece a los protestantes, el 35% a los budistas y el 18% a los católicos y pues el 2% a otras creencias. Pero lo interesante, lo que está aquí en la parte izquierda, y es que más de un 100%, el 56% no tiene religión. O sea que solamente el 44% practica las religiones que nombré anteriormente, como el catolicismo, budismo y protestante. ¿Sí? Los tótems, háblame de eso, por favor. Bueno, pues los tótems que se llaman como Janseons, bueno, más conocidos como guardianes de la aldea. Estos, pues, como ustedes pueden darse cuenta, tienen características especiales. Hay unos que tienen como un sombrero, precisamente como si fueran del ejército. Muchas personas aún creen en el poder de ellos para alejar pues malos espíritus en las cosechas, que aleje pues de pronto pestes y pues hay otra cosa en especial, en ejemplo, en estos dos primeros que se ven aquí, es que también sirven como, indican límites, ¿sí? Del centro poblado, entonces dice como faltan 10 kilómetros, ¿no? Pero entonces en lugar de poner
digamos, el pentágono, ponen un tótem. Y agradecemos pues a nuestro docente por la oportunidad de conocerla y bueno, esperamos seguir aprendiendo mucho más de ella en próximos